Carácter adictivo, una vez que lo coges ya quieres hablar y hablar y hablar y hablar, es un problema, ya llevamos 3 horas y es un abuso. Yo estaba aquí sentadito como un soldado mientras que Heraclio se ha parado varias veces, yo lo he visto, yo me he quedado sentadito todo el tiempo. Entonces yo así me acuerdo de lo que han dicho todos los compañeros de Heraclio, ¿no? Así es que venga. Y a diferencia de Heraclio, bueno, yo no soy un maestro como Heraclio, que es mi maestro, ¿no? Pero a diferencia de Heraclio, sí, yo hace ya unos años que vengo trabajando sobre el tema de la independencia, así que me gustaría decirles un montón de cosas, pero no tengan miedo porque no lo voy a hacer ahora porque no hay tiempo, ¿no? Sin embargo, ya que me han invitado tan gentilmente y ustedes son tan valientes que se han aguantado 3 horas, pues les voy a decir algunas cosas que espero tengan alguna utilidad para ustedes y nos ayuden a recordar esta noche como algo que sea positivo para todos nosotros, ¿no? He escuchado a todos y me alegra muchísimo, ¿no? Yo he aprendido esta noche, entonces me alegra mucho, además me gusta ver, yo conozco ya, vengo siguiendo a Daniel desde hace ya un buen tiempo, a Guillermo, acabo de leer un manuscrito de Guillermo para un libro próximo. A Marisa también le conozco su trabajo hace un tiempo, antes de que fuera libro, me alegró que fuera libro. A Nieto también lo conozco, sé sus trabajos de Huánuco. No conocía a David Velázquez, ni a Huancahuari, y a Cristian, y todos me han parecido muy interesantes, con diferentes enfoques. Todos nos han hablado de distintos temas que son temas que están en boga, que son temas que obedecen a preocupaciones historiográficas, ¿no? Es decir, la gente, la comunidad historiográfica establece algunos derroteros, esos derroteros la gente los va siguiendo, y son temas que provienen de las preguntas que van surgiendo en un determinado momento. Y han salido cosas fantásticas que creo que es necesario discutir, que es necesario avanzar. Entre varios, por ejemplo, el llamar la atención sobre la importancia de las regiones, en hacer estudios regionales, efectivamente es fundamental. Pero no me acuerdo quién es el que dijo, bueno, sin embargo, no es cierto que se sepa sobre Lima, creo que fue Cristian, ¿no? No es cierto, efectivamente, tampoco. O sea, aunque es limacentrista el discurso, a la vez no se saben las cosas que estaban ocurriendo en la época de la independencia. Entonces, son cosas que se deben complementar. La idea de la historia interconectada, ¿no? O sea, la circulación de ideas, la circulación de periódicos, las experiencias acumuladas, como en el Perú ya se habían producido muchas cosas, la gente que estaba participando en las guerras era gente que había hecho cosas previamente, ¿no? Son cosas fundamentales, ¿no? Que las venimos trabajando hace tiempo yo escribí hace ya años un artículo que tuvo cierto éxito sobre un personaje que se llama el padre Escolástico Ildefonso de las Muñecas, un tipo de origen vasco que vino desde Tucumán, bajó al Cusco y terminó convirtiéndose en guerrillero en los Valles Bajos de Bolivia, y escribió un artículo para llamar la atención cómo ese personaje de la historia de la emancipación andina americana tiene una historia en Argentina, tiene una historia en Bolivia y tiene una historia en el Perú. Entonces, pero no hay una historia del personaje uniendo los 3 países, las 3 naciones que surgen de todo esto, cuando antes eran una sola historia. Y el proceso de emancipación fue un proceso conectivo. Entonces aquí también ha salido, entonces me felicito. La importancia de la opinión pública, los espacios públicos, la prensa, las comparaciones de lo que significó la prensa con lo que ahora vivimos, por ejemplo, con la realidad virtual, con los medios, con las redes sociales, ¿no? Eso es lo que era en ese momento, ¿no? Las lecturas en voz alta, son todas temáticas, que ya no abuso, hay otras más, ¿no? Todas temáticas que cuando Heraclio escribió con Karen Spalding el famoso artículo, eran cosas que ni se les ocurría pensar, o sea, estaban ahí, los viejos historiadores habían tratado cosas, pero no se habían manifestado de esa naturaleza. Entonces, yo los felicito y los animo a continuar, pero tienen que tener presente que esto es un asunto, esta es una tarea colectiva, este es un trabajo acumulativo.
requiere de paciencia, requiere de pasión, requiere de convicción de a dónde estamos yendo. Hay que leernos, hay que escucharnos, es fundamental. Hay muchísimas cosas publicadas. Yo tenía un buen amigo que se llama Nils Jacobsen, tengo un buen amigo que cuando iba a reuniones y escuchaba a los ponentes, había un momento que se ponía de pie, se agarraba. ¿Qué le pasaba? Que se desesperaba porque había gente que estaba diciendo cosas que otra gente ya las había dicho antes, ¿no? Que había corregido antes otras personas y sin embargo, venga usted a escucharse nuevamente, a repetir la misma cantaleta equivocada, y el otro se desesperaba, ¿no? O sea, no sabía qué hacer. Entonces hay que leerse, hay que comunicarse, es importantísimo. Ahora lo que tenemos es un desborde, es una cosa que es como un mar tormentoso, ¿no? Es una cosa inmensa, hay cantidad de cosas, una tras otra, y tras otra, ¿no? Entonces es necesario hacer esfuerzos colectivos para hacer bases de datos, libros, saber lo que se está publicando y trabajar en los archivos. Hay la colección documental de la independencia del Perú, el único esfuerzo grande que se hizo. Sigue siendo una fuente fundamental. Tu manuscrito está basado fundamentalmente en tomos de la colección documental, pero hay muchísimas más cosas. Es más, la colección documental pone documentos que están trochados, ¿no? Es decir, sacan de un expediente grande, sacan una partecita, pero lo que hay que ver es todo el expediente. Hay que trabajar en los archivos. Hay que trabajar en los archivos regionales, en los archivos nacionales. Tienen a disposición, yo lo pongo en la introducción del libro que mencionó Heraclio, que publicamos con Carlos Contreras, pongo incluso con el número de los legajos del Archivo General de Indias, cómo están digitalizados. Ustedes pueden ingresar toda la correspondencia de los virreyes desde principios del siglo XIX hasta la independencia, todo lo que se llamaba la correspondencia a la vía reservada, lo que interesaba a la corona y que los virreyes informaban, todo está digitalizado, perfectamente numerado, ordenado. De esos legajos han salido muchos libros de los viejos historiadores que hacían grandísimos esfuerzos para viajar a Sevilla y poder transcribir algunos documentos que luego daban lugar a algunos libros que siguen siendo fuentes fundamentales para la historia del Perú y de América Latina, y ahora los tenemos todos al alcance en un clic en el portal de archivos españoles. Pero hay que estudiarlos, hay que animar a los estudiantes, aprender a que manejen las fuentes, que entren a las fuentes, que vean, que trabajen con un documento, pedirles exámenes de documentos. Hay que buscarlo, efectivamente, lo que dice Heraclio, hay que tener una imagen general. Hay que tener una imagen general, que es la que tenían los historiadores de la generación de Heraclio, los que nos enseñaron que había que tener una visión general. La historia para responder a los problemas del presente, una historia de causas, de efectos, de mecanismos. Eso se va un poco como que se va perdiendo, justamente porque hay unos juguetes, o sea, se les ha quitado a los historiadores, se les ha quitado el filo político que antes se tenía. Entonces ahora se les forma para hacer un juguete, ¿no? O sea, haga usted su artículo tal como señalan los cánones establecidos por la historiografía neoliberal que ahora domina en el mundo. Entonces usted me escribe un artículo como le dicen que tiene que escribirlo, no se lo publicamos. Se lo publicamos y lo escribe como dice que tiene que escribirlo. Y si no cita usted a tal personaje, entonces tampoco lo publicamos, porque tiene usted que citar, que son como mecanismos de poder. Pero entonces cada uno hace sus pequeños juguetes. Uno conoce una cosa, otro conoce otra cosa, otra cosa, pero no tienen una visión global. Es importante tener una visión global. Entonces son cosas que son, digamos, combinadas, son cosas combinadas. Como digo, hay un mar de libros, un mar de bibliografía que nos desborda. Hay que ordenarla, hay que hacer esfuerzos por hacer bases de datos de bibliografía. Hay que seguir trabajando con documentos. Hay que seguir, eso es fundamental. No hay historiador sin documentos, ¿verdad? O sea, mucha teoría, claro, todo lo que quieran, pero sin documentos no hay historia. Hay que trabajar con documentos. Y desde luego hay que tener ideas generales. Hay que hacer una historia de qué ideas y qué relatos se han hecho de la independencia desde que se produjo la independencia hasta nuestros días. Y crear un discurso para el bicentenario. Y tenemos ahora unos años para que llegue el bicentenario. Yo siempre me quejaba porque decía, hombre, ¿por qué nosotros celebramos el bicentenario el 21 o 21-24? ¿Por qué no lo fechamos el 14 con la Revolución del Cusco?
o el 12 con Huánuco, o el 11 con Tacna, como los vecinos países lo celebran el 10, el 9, el 10, el 11, ¿no? Y entonces ahí no consiguieron la independencia, sin embargo lo celebran porque fueron el grito, fueron digamos, las explosiones. Yo llevo trabajando sobre lo que llamo la génesis de la independencia andina. Todo eso se podría hacer. Y creo que sí, que efectivamente podríamos haberlo celebrado, pero ya que, digamos, no hay mal que por bien no venga, nos damos unos cuantos años más para poder trabajar. Como una nueva generación de historiadores que trabajan nuevas cosas, tenemos al alcance muchísimas más herramientas que los antiguos historiadores no tenían y que ahora las tenemos a la mano. Sabemos mucho más. Lo único que se necesita es recobrar la pasión, la convicción de que se está haciendo algo que no es algo que se tiene que hacer para conseguir la publicación de un artículo o conseguir un título o un premio, que bien merecidos los deben tener y que se los deben dar, sino que son tareas colectivas, es un pensamiento que nos atañe no solo a los historiadores, sino que tiene que llegar a la gente. Hay que aprender a hacer que llegue ese nuevo conocimiento a la gente, comunicarlo, ser muy estrictos cuando tienes tus reuniones académicas, pero también saber comunicarlo, distribuirlo, llamar la atención cuando se mandan mensajes falsos, conseguir algunas ideas generales que puedan lanzarse como dardos, como flechas, para llamar la atención sobre lo que es el Perú, sobre los problemas del Perú. La independencia, el proceso de independencia, que no es el proceso que tiene que ver con Cádiz y la invasión napoleónica, no, es un proceso interno también. Y por supuesto era el mundo, era una mundialización, ¿no? Eso era un laboratorio del Perú, del racismo, de la exclusión, de las disparidades regionales, de los estamentalismos. Todo lo que ahora vivimos en el siglo XXI como tareas pendientes, ya se estaba viviendo en ese momento. Y en ese momento, con todos los errores que se cometieron, con todas las incapacidades, con todas las limitaciones que tuvieron esos actores, esos hombres y esas mujeres, que de una manera o de otra se embarcaron en una aventura incierta de dejar de ser una colonia para convertirse en una república independiente y construir una, entre comillas, supuesta democracia en camino a una democracia. Eso que hicieron esa gente a principios del siglo XIX, eso es lo que tienen que hacer los peruanos del siglo XXI para pasar a otra época, para dejar de ser un país como este, excluyente, marginador, racista, desigual, acomplejado, para poder construir esas promesas que nos ofrecieron y por las que lucharon esos hombres, esas mujeres desde finales del siglo XVIII hasta conseguir la emancipación nacional. Y esa es una tarea que tenemos todos nosotros y a la cual los historiadores tenemos algo que aportar, y hay que aportarlo con la convicción de que lo que estamos haciendo tiene valor, tiene un significado, tiene una misión y tenemos una responsabilidad para llevarlo adelante. Y espero que efectivamente esta noche nosotros la recordemos como una oportunidad en la cual hemos podido reflexionar sobre esto. Gracias.